El Banco de Ahorro y Crédito Empire es el sitio donde usted consigue las soluciones de negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro en conjunto con LIR Comercial. Visite en las tiendas de LIR a los agentes del Banco Empire, que tiene su oficina principal en la avenida Bolívar 409, Banco de Ahorro y Crédito Empire, 809-621-7000 para más informaciones. La Monumental de Seguros, con su nueva sede en la avenida Piqui Lora número 1 de Santiago. La Monumental de Seguros, asegurando su futuro hoy. Diferentes ramos del seguro cubiertos en su totalidad por una de las aseguradoras más completas con 32 años en el mercado. Seguro de vida, automóvil, incendio, viajes, todos son cubiertos efectivamente por la Monumental. Vamos, continuamos, Michelle. Bien, vamos a darle la bienvenida el día de hoy al licenciado Basilio Sánchez, quien es presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Bienvenido a Revista 110, licenciado. Muchas gracias, Michelle. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a felicitar al licenciado Basilio Sánchez, que es el presidente del Instituto de Contadores y ganó las elecciones. Denos los datos. ¿Cómo quedaron esos resultados? Bueno, Michelle, realmente el apoyo de los contadores fue total. Ganamos con un 72% de la matrícula de votantes y eso realmente merece agradecer a todos los contadores del país. Pues no hay doble vuelta, es normal. No hay duda ni nada. No había forma, forma de una doble vuelta. Realmente hay que reconocer, Michelle, el apoyo de los contadores de las filiales del país. Realmente votaron solidariamente con nosotros. Y eso es una deuda que tiene esta gestión, esta junta directiva con los contadores del país y especialmente atender las filiales, porque como es natural, la economía, diríamos, de ciertas provincias, es una economía que no es tan autónoma, y así también los mismos honorarios y los mismos salarios de los contadores en esas provincias pues son deprimidos y hay que trabajar con la educación continuada, capacitando a los contadores para que mejoren su condición de vida, y esas son de las tareas que nosotros pues estamos comprometidos a trabajar con los contadores. Bien. Licenciado, hay varios temas que necesariamente tenemos que conversar con usted y vamos a iniciar con el tema de la presentación de los funcionarios públicos de su patrimonio. Yo personalmente voy a hacer una pequeña introducción para que usted pueda explicarle a los funcionarios qué es lo que está pasando, o a nosotros, porque ya nosotros personalmente no entendemos. Vemos que una cosa es una persona física que presenta todos los años su estado financiero, ¿verdad? Esa persona presenta y ahí uno tiene que ver si esa persona su presentación la hace igual a la de a la de los impuestos internos, la que presenta en impuestos internos. Ahora esa persona la nombra un funcionario electo o por designación, pero que tiene que presentar, y uno ve que hace en un sistema, hace una presentación donde declara lo que tiene. Me dice una persona, no, porque ahora la van a auditar y van a hacer una comparación entre lo que esa persona tenía antes y lo que esa persona declaró ahí. Y luego van a hacer una presentación de lo que va a hacer después, ¿verdad? De lo que cuando termine su ejercicio. Si esa persona escribió en esa presentación algo que no había presentado en diciembre del año pasado, esa persona o tiene una deuda fiscal o proyectó la corrupción o presentó algo que no tenía, o tiene una deuda fiscal, y aquí ningún funcionario entendió eso.
Cuando tú declaras, no hay una persona, la oficina de ética está anunciando que y la Cámara de Cuentas a comparar lo que esa persona tenía en diciembre del otro año y el antepasado, y si pagó impuestos sobre eso. Licenciado, ¿cuál es la forma correcta? ¿Qué está ocurriendo? Y si es cierto que esas personas podrían tener implicaciones. Hubo uno que dijo, no, porque yo puse ahí unas propiedades que yo la adquirí hace 10 años, aunque yo no la tenía presentada, pero eso prescribió, porque eso fue que yo lo heredé de un tío que no tenía hijos y entró a mi patrimonio. Otro dice que yo no presentaba oficialmente, yo no tenía presentación personal. Explíquenos un poquito, porque la gente se perdió y nos vamos a poner locos. Sí, Michelle, realmente diríamos que el tema de la declaración jurada cruzada diríamos, un tema de muchos elementos. Y como bien usted menciona, yo diría que primero hay que partir del procedimiento que en este caso la Cámara de Cuentas va a establecer como diríamos, plan de trabajo para poder primero monitorear revisar las declaraciones nuevas, que es el primer punto que me gustaría que abordáramos. Fíjense qué pasa con las declaraciones nuevas. La ley 1192 establece que cuando una persona no recibe ingreso de más de una fuente, no está obligado a presentar declaración jurada de impuestos sobre la renta. Entonces vamos a suponer una persona que se ha mantenido durante la gran parte de su vida siendo empleado por ejemplo, sucede cuando las personas son accionistas de alguna empresa y de alguna manera pues son empleados de esa misma empresa, pues reciben ingresos de esa sola fuente y no están obligados a presentar declaración jurada ante el impuesto sobre la renta. Si una persona diríamos, con esa condición es nombrado en el Estado y está obligado a presentar declaración jurada, evidentemente que cuando la Cámara de Cuentas o los organismos que tengan que hacer el cruce vayan a la DGI, esta persona está omisa en el impuesto sobre la renta y pareciera a primera vista que ha ocultado su patrimonio. Pero también pareciera que no tenía, también puede decir, no hay nada con qué compararlo, o sea, no tiene problema porque no existe nada con qué compararlo. Es correcto, por eso hay que ver el plan de trabajo que tenga la Cámara de Cuentas, quizá para no ser injusto en alguna valoración de algún caso, porque cuando viene a ver si no se tiene el cuidado, el hecho de que esté omiso, se puede interpretar que esa persona pues ha ocultado patrimonio. También hay algunos... Pero la pregunta que usted debe dejar claro, por ejemplo, una persona que sí presentaba y que tenía su declaración, sus activos, y ahora declaró otros activos que no tenía. Porque una persona presenta cuando va a un banco y tú mandas un estado financiero para que te den un préstamo, que tú dices tus ingresos y tus cosas, eso es una presentación. Cuando eso tú lo comparas con lo que tú presentaste hoy, hay un incremento porque tú tenías algo que había ocultado. Hoy el impuesto interno no te puede acusar de corrupción, que si tú eres designado, pero te puede acusar de que tú tienes una deuda tributaria. Sí, y diríamos que ese es el segundo elemento dentro del proceso de la obligación de la declaración jurada, porque si hay algún funcionario que en la declaración jurada obligatoria ante la Cámara de Cuentas, esa declaración no es, diríamos, no es coherente con la declaración de impuestos sobre la renta, entonces habría que ver primero los elementos que están omisos en el impuesto sobre la renta, porque es casi seguro que esa omisión ha conllevado a dejar de pagar algún tipo de impuesto. Por ejemplo, si estamos hablando en tema de bienes, por ejemplo, inmuebles, ahí entonces hay un tema del impuesto de activo, del IPI, del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces, o sea, siempre que la declaración la declaración jurada no se corresponda con la de impuestos, casi es seguro que va a haber una omisión del pago de impuestos. Ahora, ya el categorizar esa omisión, ya entonces le va a corresponder a las autoridades
el determinar qué es, si es una evasión fiscal, si corresponde a otras cosas. Hay que mencionar en ese mismo orden, Michelle, el registro de los bienes inmuebles. La DGI hay un punto de partida donde los bienes están registrados. O sea, hay bienes muy viejos que dentro de la corrida de actualización, si esa persona no ha hecho, por ejemplo, préstamos en los últimos años, desde cuando el sistema comenzó a actualizarse, hay personas que tienen bienes, o sea, tienen su título y tienen todo, pero ese bien todavía no figura como un bien, diríamos, declarado en la DGI y susceptible del pago del IPI, que también eso pudiera suceder, sobre todo con los funcionarios que quizás son más viejos, que pudieran tener algún inmueble de 20, 25 años atrás, y no ha sido, claro, es deber de la persona, del contribuyente. Escribirlo aunque no aparezca. Que no aparezca, y sobre todo declararlo en DGI, porque al final de cuentas el no declararlo está cometiendo una falta tributaria de no pagar un impuesto que genera, por ejemplo, el caso del IPI. Pero cada caso en la declaración de funcionarios, en la declaración jurada, hay que verlo de manera independiente, o sea, porque entonces está el otro tema que usted decía, de las declaraciones a futuro, o sea, de crear una condición patrimonial que no es la real o no es la que se puede demostrar hoy. Y esos son de los temas que la Cámara de Cuentas, entonces, a través de su procedimiento y cruce de información, como ha anunciado, que va a cruzar con DGI, va a cruzar con la Superintendencia de Bancos y con la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, yo creo que hay un gran trabajo. Lo que sí leí que iban a empezar como con un proceso aleatorio de unas 50 declaraciones. O sea, yo creo que el universo que hay de declaraciones... No, aleatorio no, con 50 adelante, van a ir de partidas de 50. Son muchas declaraciones. La verdad que tiene mucho trabajo la Cámara de Cuentas, realmente, y yo creo que hay que, diríamos, esa ley de la Ley 311 es un vehículo idóneo para transparentar el ejercicio. ¿Y no está llevando forzado el presidente Luis Abinader a los funcionarios nuevos, pudiendo, y en la misma Cámara de Cuentas, con tanto trabajo auditando los viejos, que son los que pasaron por el Estado, arrancar presionando a los nuevos? ¿O es un ejemplo? Yo pienso que... Porque ahí suspendieron a 5 por 2 días de atraso. Sí, es que yo creo, Michelle, que hay que mandar señales claras. La sociedad necesita que los gobiernos pues manden señales claras. Ahora, si la capacidad que tienen las instituciones para responder ante una obligación de ley, porque tenemos que estar conscientes que este tema no es nuevo para los organismos de control del Estado. O sea, la ley es una ley del 2014. O sea, que si bien es cierto que ciertamente es mucho trabajo, porque estamos hablando que pudiéramos hablar de unas 3.000 declaraciones entre la vieja y las nuevas, y realmente o sea, no creo que se tenga ni el recurso humano y no creo que el recurso tecnológico esté, diríamos, diseñado actualmente para hacer una corrida, diríamos, muy eficiente, muy global, para tener un monitoreo. Pero por lo menos es buena noticia escuchar que vamos a empezar por lo menos con 50. Vamos a ver cómo este proceso se da en el camino, porque también recordemos que la efectividad de este proceso o la eficiencia va a depender cómo los organismos de cruce de información, o sea, hablando de la DGI... Va a depender en que todo el mundo cree que el problema es presentar la declaración, y nadie se había puesto a pensar que el problema es auditar esa presentación. O sea, aquí determinamos que un funcionario es corrupto o no. Si falta la presentación, tú puedes poner cualquier cosa y nadie nunca se había sentado a decir, no, pero esa presentación ¿para qué es? O para que sea evaluada, comparada con la anterior, con la que viene, y el origen de ese patrimonio. Michelle, yo creo que o sea, ciertamente falta esa educación
para que los mismos funcionarios entrantes, sobre todo, puedan tener claridad con respecto a cómo es el proceso y qué viene después, porque el después puede ser muy amargo. Fíjense que hay funcionarios que han tenido que rectificar errores en sus declaraciones, pero hay algo que yo no quisiera dejar de aprovechar. Fíjate, Michelle, que la ley 311 sobre declaración de patrimonio de los funcionarios, a nuestro modo de ver, esta ley le faltó algo, y es que debió de contener la certificación de un CPA, de un contador público, porque eso le facilitaría a los organismos de control, en este caso a la Cámara de Cuentas, le facilitaría parte del trabajo, porque si ya la ley contempla la figura del notario para que certifique esa declaración jurada, esa ley inclusive se debe evaluar una enmienda para incluir entonces la certificación de un CPA, porque debemos de estar conscientes. Cada profesional tiene una fortaleza en su área, y el contador público pues tiene, por muchas razones, tiene una condición profesional que permite darle profundidad a esa declaración de patrimonio. Porque, por ejemplo, imaginemos cuando un funcionario tiene, por ejemplo, una inversión en áreas verdes, en un bosque, o sea, madera, o tiene ganados, como hay mucho, o tiene fincas. La pregunta es cómo un profesional que no sea del área financiera puede ponerle precio, por ejemplo, a los intangibles. A esos intangibles, o sea, porque hay en la contabilidad, por ejemplo, en las normas de información financiera, hay normas específicas para los activos biológicos. Sí, o sea, Basilio, pero aquí hay muchos casos que a uno le llama la atención. Mira, el otro día te íbamos a llamar en el aire, en el programa, en una presentación de un funcionario. Yo tengo acciones, tantas cuotas sociales o tantas acciones en una compañía, en otra compañía y en otra compañía. Perfecto. Y todo su patrimonio por el librito y unas acciones de compañía, que esas acciones son de una empresa de 10 millones de pesos, la persona tiene 4 millones de pesos en acciones. Por el libro. Y lo presentó y puso la compañía y las acciones que tiene. Pero la compañía tiene 500 millones de pesos en acciones y en propiedades que no las ha capitalizado y no están en cuenta por cobrar. Entonces, tú declaras en tu presentación un capital que tú tienes, que es la cuota de las acciones, o que tú no te has repartido esas ganancias, o que tú no las has capitalizado, y está todo a nombre de la compañía, y tú andas en un Mercedes-Benz, 500 de 200 mil dólares, pero está a nombre de la compañía, no está en tu declaración, y tiene una casa en La Romana a nombre de una compañía que vale 100 mil, 1.500 dólares en Panamá, y la casa vale $1,5 millones de dólares. Entonces, hay una cantidad de locuras que tú ves en esas presentaciones, como que la gente, y entonces comienzan a cuestionarla, hasta dónde usted entiende que si se evalúan, esos funcionarios van a estar, sobre todo los salientes, porque yo digo con los entrantes, el que entró, si lo tiene mal, lo tiene porque lo producto de alguna actividad que tal vez ahora es un delito, porque ahora los impuestos son lavados de activos, pero no ha pasado por el gobierno. Sí, ciertamente. Yo creo que el trabajo mayúsculo está en los salientes, porque como bien usted dice, Michelle, los entrantes son más fáciles, inclusive son salvables en cualquier situación de esa declaración. Ahora, a mí me gustaría, y ese tema que usted plantea con respecto a las inversiones, tanto en acciones como en otros rubros, ahí hay una materia más especializada, porque si bien es cierto que una acción puede costar, o una cuota social puede costar 100 pesos, y una persona puede tener, qué sé yo, $1 millón de pesos en cuotas sociales, pero tiene una compañía que sus activos son $1,000 millones de pesos. Entonces el valor actual de esa acción no son 100 pesos, y esa por un tema del valor realizable. Y ahí hay que ver otro elemento, porque probablemente esa persona en la declaración por el valor de sus acciones sea muy pobre, por el valor en libro, o sea, sea ínfimo.
Sin embargo, cuando vemos el valor realizable de esas acciones, cuánto costaría en el mercado, entonces su patrimonio no son $1 millón de pesos, no son 100 pesos cada acción. Y yo creo que inclusive son de los temas que vale la pena tener claro, porque mañana una persona vende ese patrimonio y después es multimillonario y pueden alegar que esa persona pues ha cometido algún acto de corrupción por una razón muy sencilla. O sea, si tú vendes un patrimonio, vamos a suponer uno tiene unas cuotas sociales de $1 millón de pesos y mañana tú vendes tu participación en esa compañía, pues sencillamente por el valor realizable, probablemente ese millón pueda convertirse en 200 millones por el valor de la compañía. Y son de los elementos que hay que ver en esta obligatoriedad de declaración jurada para que los funcionarios no pasen mal rato, porque si no, probablemente en 4 años pudiéramos tener muchas denuncias. Mucho preso, ¿verdad? Sí, así es. Además hay mucha ley, que hay muchas cosas que no tienen clara la gente. Vamos a vincular un tema. Háblanos de qué es la ley 4620, hasta qué beneficios fiscales y de patrimonio tiene, cuándo vence, hasta cuándo una persona se puede acoger o una empresa a esta ley, y vincúlamela con el tema de los funcionarios entrantes. Me explico. La ley parece que en algún sitio dice, por lo menos en el proyecto, la ley terminada no la he visto, que no aplica para adecuar el patrimonio de un funcionario público. Yo siempre le pedía al presidente Luis Abinader que extendiera la fecha de la presentación de los funcionarios entrantes que no habían sido funcionarios hasta diciembre, para que le diera la oportunidad a acogerse a esa ley, ya que ellos no habían sido funcionarios anteriores, y no presionarlo con la fecha para que le diera tiempo de acogerse. Pregunta: una persona que tuvo que hacer esa presentación, que no haya sido funcionario, ¿todavía se puede acoger hasta diciembre si ya es funcionario? Y si los funcionarios viejos se pueden acoger esa ley, pueden, vamos a decir, lavar todo su dinero. Sí, realmente en la discusión de esa ley, Michelle, se debatió mucho ese tema de que era una ley que podía ser una camisa idónea para que los funcionarios pudieran justificar cualquier patrimonio no declarado en ella desde el punto de vista de lo que es la legalidad de las leyes fiscales. Y realmente diríamos que hay que tener mucho cuidado en abrir una ventana para que funcionarios puedan acogerse, porque si pudiera entonces ser eso un vicio y distorsionar una ley que fue concebida justamente para normalizar situaciones de patrimonio que fueron adquiridos antes de la promulgación de la ley 155-17 de prevención de lavado de activos. Entonces, realmente el tema de esta ley desde nuestro punto de vista y el control que la DGI está estableciendo, de hecho, hay una norma, la última norma, que debe de promulgar la DGI, todavía no ha salido. Se espera que desde hoy a mediados de la semana que viene esta norma ya sea pública para darle, diríamos, Me dicen que la norma va a incluir, por ejemplo, que los casos que dice que uno se podía acoger pagando el 70% de las deudas tributarias sin pagar intereses y moras, que solo era para casos que estaban en recursos, que la nueva norma va a incluir las determinaciones. A la gente, eso es muy interesante, la gente que sabe de qué estamos hablando, se va a dar cuenta que no es lo mismo pagar $1 millón de pesos que medio. Claro. La ley te dice que tú podías pagar una deuda de $medio millón de pesos, a lo mejor está en 10, 12 millones de pesos con intereses y mora, y te va a permitir pagar
30% menos si había una determinación, o el capital más un año de intereses, si es así, ¿verdad? Así es. Hay que recordar, Michelle, esta ley ha sufrido dos modificaciones. La primera modificación fue en junio, porque la pandemia, diríamos, copó el plazo, y la última modificación fue ya en esta gestión del presidente Luis Abinader, y entonces justamente, como bien usted menciona, esta última modificación incluyó unas facilidades a las deudas, pero además incluyó una amnistía fiscal, y podemos ver brevemente esos dos beneficios que contempla. ¿Y dónde está la amnistía fiscal? Porque yo no la vi, yo lo que vi fue una amnistía de los intereses y la mora. La ley modificó en el artículo 9, modificó el artículo 7 y introdujo entonces una facilidad. Vamos a hablar primero de la facilidad de la deuda. Como bien usted menciona, la ley plantea el 70% de pago, o sea, un 30% de descuento, siempre que fuera una deuda que la DGI la determinó, sea por la razón que sea. O sea, cualquier declaración que la DGI la modificó, o sea, la cambió, esa deuda es beneficiaria de esa facilidad. O sea, cualquier declaración que sea de ITEVI, y sea le de quita renta, todo el interés y toda la mora. Así es, y paga solamente el 70%. En cualquier deuda, si está en recurso de reconciliación. Ahora, si fue una deuda que usted mismo presentó y que usted la debe, entonces esa nada más aplica el año de interés. El año de intereses. Y tiene sentido porque si hay una deuda que usted, que ha sido producto de su voluntad, de una declaración normal, de una declaración, diríamos, que el contribuyente la aceptó en su momento, pues diríamos que rebajarle el impuesto no sería tan justo, porque a pesar de que estamos en un momento, que ese es otro tema, un momento muy crítico en el flujo de caja de las empresas, realmente ahí en la ley se diferenció cuando fue la DGI que por alguna razón, porque ahí previó el legislador que la DGI pudo ser injusta en determinar la deuda, y como diríamos un reconocimiento quizá de esa injusticia en algún caso, pues te está concediendo una reducción del 30%. Con respecto a la amnistía, fue una petición que se le vino haciendo primero al expresidente Danilo Medina con respecto a que debía de incluirse una figura de amnistía, y este gobierno la entendió perfectamente, y en el Congreso se aprobó pagando un 3.5% de los últimos 3 años promedio, o sea, sumar los 3 últimos años, dividirlo entre 36 meses, y entonces a lo que eso de aplicarle el 3.5. Definitivamente que esta amnistía para ¿Estamos hablando de amnistía de qué? ¿Del patrimonio? No, eso es para no fiscalizar los últimos 3 años. Quedarían... Que son los que prescriben, ¿verdad? Que son los que prescriben hasta el 2019. Realmente... Háblenos un poquito más de esa figura. Usted no ha presentado... ¿Cuándo usted se acogería a eso, Basilio? Solamente se está esperando que la norma salga, o sea... ¿Pero en qué caso eso aplica? Eso de prorratear los últimos 3 años en base a un 3.5. ¿De los ingresos? De los ingresos, sí. Así aplica entonces, en este caso, Michelle, las personas físicas que tienen operaciones, porque recordemos que hay personas físicas que tienen negocios. Y ¿que su cédula es su RNC? Es su cédula de su RNC. Tienen, por ejemplo, puede ser personas que tengan un colmado, tenga pequeñas tiendas. Un médico, un abogado. Pues, correctamente. Entonces... un contador. Un contador pudiera ser, o sea, todo el que tenga operación califica. Y las empresas. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta figura de amnistía? Que la ley contempla que los periodos duran 3 años vivos, o sea, 3 años para que la DGI pueda fiscalizarlo. La amnistía tiene un elemento que no es una receta universal, o sea, cada empresa debe de mirar cuál es su situación fiscal, y en función de eso pueden ponderar si el costo de pagar 3.5% de los ingresos es mucho o es poco, pero con relación a su propio riesgo, fiscal. Entonces, es importante que cada contribuyente haga un análisis primero de extrapolar los ingresos,
Esa es otra parte que tiene la ley, una parte para las deudas y otra parte para la gente que tienen problemas en los últimos 3 años, irregularidades. Que la ley te dice, si usted no quiere que lo fiscalicemos, vamos a ver cuáles fueron sus ingresos en los últimos 3 años. En el 18, en el 17, porque me imagino que es en el 17 usted tuvo 10 millones de pesos en el año. En el 20 tuvo 5. Y en el 19 tuvo 10 más, son 25. Eso usted lo suma, esos 25, lo divide entre 36 y le calcula el 3.5%. Correcto, así es. O sea que a lo mejor usted va a pagar, si su ingreso promedio fue 10 millones, usted va a pagar 350 mil pesos. Correcto, y agregar... Y ya se quita de la cabeza el tema de que pagó, no pagó, si hizo las cosas mal o no. Así es. De hecho, Michelle... Otro tema que le pudo funcionar, convenía a los funcionarios entrando. Claro, claro que sí. De hecho, Michelle, hay un tema, hay muchas personas que están discutiendo el tema de la viabilidad de la amnistía. Consideran que el monto es alto de 3.5, pero realmente cuando uno lo divide entre 3 años, o sea, divide 3.5 entre 3, se da cuenta que está pagando 1 punto y pico por año, que más o menos, dependiendo de la contingencia que o del riesgo, o de los impuestos dejados de pagar. Bueno, si usted pagó un 25 y no lo pagó, de un 27% de beneficio y no lo pagó, y con un 3 y pico o un 1 y pico usted va en coche. Así es, por eso la receta de acogerse o atractivo no. Yo creo que esa ley la hizo Donald Trump. Parece que él asesoró algo ahí. Asesoró, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que es oportuno evaluar todo esto, porque... Presidente, hay un tema que la gente le escribe a uno y yo realmente hay que ver a los televidentes y a la gente que sigue a uno en las redes. Le dice, ustedes tienen, eso es muy técnico, un grupo de gente, y otro te dice a ti, dile al presidente del Colegio de Contadores, como te ponen ahí, que esos temas ellos tienen que hablar con las autoridades, porque no es que vamos siempre a estar dando prórroga ni por la pandemia, ni por la no pandemia, ni porque la gente no presentó, ni por el gobierno nuevo. Es que la gente no sabe de eso. Entonces, usted que mencionó que nunca se quiere incluir a los contadores oficialmente en eso, yo le voy a decir algo. Si hay una persona que conoce bien esa ley, ese reglamento, soy yo. Y usted acaba de mencionar hoy un tema, que Carlos Alonso, que está ahí, que es profesional liberal, dice, pero yo puedo acogerme los últimos 3 años sin saber si él hizo algo malo o bien, simplemente por decir, oye bien, yo cojo, pero son herramientas que tiene la ley, pero la gente no las conoce. Entonces va a llegar diciembre, la gente no las conoce y luego dice, yo no me acogí, pues yo no sabía que eso existía. No hay un problema de información, licenciado, en este momento con eso, de explicarle a la gente cuáles son sus obligaciones y las que debió tener, que usted no lo sabe. ¿Y a qué tú te refieres? Te refiero a que si yo te pregunto a ti que de dónde sacaste ese carro que tú tienes hoy, si no fue que lo compraste con un préstamo, yo te lo puedo quitar si soy impuesto interno porque usted no tiene justificación. Que fue mi hermano que me lo mandó. Falso. Tenía que pagar el 10% de las donaciones si fue su hermano que se lo mandó. Que yo lo tenía bajo el colchón. Lo hiciste mal. Lo hiciste mal. No podías ahorrar bajo el colchón sin declarar ese ahorro. Entonces, háblanos un poquito de eso. Sí, yo creo, Michelle, que realmente, totalmente de acuerdo, la DGI tiene un canal de comunicación bastante eficiente, lo ha venido implementando ya hace varios años. En la gestión del director anterior se avanzó mucho como de acercar la administración hacia el contribuyente, y el licenciado Valdés, diríamos, está acentuando muy bien la cercanía con los contribuyentes. De hecho, vimos unos recorridos que hizo en el norte y ha estado recibiendo funcionarios de sectores en su despacho. De hecho, nosotros como instituto estamos ya coordinando una cita con él para conversar, porque realmente hay que ayudar a la administración tributaria, Michelle, a que primero, en el momento que estamos,
los profesionales que estamos en el área de impuestos y sobre todo el Instituto de Contadores tiene que ser un aliado estratégico de la Dirección General de Impuestos Internos para llevar estos canales de comunicación, porque ciertamente pudiera ser que esta ley se venza y no aprovechemos porque no la estamos entendiendo. Y esto abre, No, y sobre todo, Basilio, lo difícil de entrar a la ley. Ayer una gente le dijo y estábamos nosotros, que ahora hay que pedir una cita, porque estamos trabajando virtual. Pero entonces le dicen, para acogerse a la ley tiene que hacerlo por el portal. Pero la empresa le dice, pero yo tengo el portal bloqueado, el token, ¿cómo se llama eso? El token, bloqueado, sí. Porque estaba atrasado y lo que quiero es acogerme a la ley para pagar. Entonces, mano arriba, ¿cómo tú te acoges? Sí, yo creo que realmente hay que seguir con la empatía y la administración. La administración tiene que mirar que a pesar de que ya se está liberando, diríamos, la presión de la pandemia, pero debe de seguir extendiendo esa flexibilidad de relación, comunicación, porque justamente, de hecho, hay muchos contribuyentes ahora mismo, Michelle, que están queriendo participar en todo lo que se está abriendo, porque si estábamos cerrados, diríamos que hay una ansiedad necesaria de participar en los sectores productivos. Entonces hay que mirar para que la DGI pueda ser lo más flexible posible para entrar a estos sectores a producir y que de ahí se va a derivar todo el pago. Yo creo que eso es importante. Bueno, presidente, nosotros queremos decirle que tanto a usted como al Instituto de Contadores Públicos, este programa está totalmente a la disposición para que puedan realizar todo tipo de información hacia el sector y hacia la gente. Y la gente tiene que entender que esto no es como nos escriben, que son temas de todos, hasta del campesino que a lo mejor no sabe que no es ilegal, porque cortar unos plátanos y echarse 250,000 pesos 2 veces a la semana en los bolsillos en efectivo, todo sucio, en un camión, porque allá en Moca, pero sí es ilegal coger ese dinero y comprar una camioneta doble cabina. Oye bien, sin pagar así lo que de debe sencillo. pagar. Claro. No es ilegal porque la agricultura y sus temas están exentos de todo ese tipo de ITEVIS y de todo eso. Pero no los beneficios de eso, de usted coger, ¿de dónde usted sacó esa camioneta? De unos plátanos que vendí. Y ajá. Entonces, que comience, como ya tampoco es... De que el ahorro debajo del colchón, hay que declararlo, es una cosa. Bueno, ahora se llama lavado de activos. Ese es el cuento de la muchacha en San Francisco de Macorís. Que tenía un marido que venía todos los meses con un hermano de él y cada uno le traía $9,000 en efectivo. Y ella compró 3 apartamentos. Cada vez que venía juntaba 3 meses y iba y compraba un apartamento. ¿Qué hacía él por allá? Yo no sé. Traía él y su hermano cada uno 9 y 9. Se lo daba y ella cada 3 meses compraba su apartamento. Pitufeo. Y ella tiene un problema y no lo entiende. Pero que yo pago el IPI. Yo pago el IPI religiosamente. Ella paga el impuesto todos los años de ese apartamento porque valen más de 7 millones de pesos, que son varios. Sí, pero ¿de dónde usted lo sacó el dinero? Aunque haya pagado el impuesto, es sujeto Claro, de investigación. Porque el problema es el impuesto de donde sacó el dinero, lo compró, no el impuesto anual que pagan las propiedades. El origen, Michelle. Dice el origen. También ella dice, yo pagué el traspaso, el que me lo vendió, yo lo pagué. No es de eso que estamos hablando, ni del IPI de todos los años. Estamos hablando de dónde usted sacó el dinero para usted comprar ese apartamento. De un señor que se lo trajo todos los meses en efectivo, todavía lleno del polvo blanco de la esquina de Nueva York. ¿Y ese señor de dónde lo sacó? Así mismo viene. Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, gracias entonces a Basilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, por hablarnos de la Ley 4620 y su modificación para incluir la amnistía. Pónganse su mascarilla. A ustedes las gracias y será la próxima semana cuando estaremos de nuevo juntos en el horario habitual, Revista 110. No se pierda la agropecuaria este sábado y horas extras el domingo.